Hola, ¿cómo estás? Pues posiblemente te encuentres un poco preocupado o preocupada porque ya viene la declaración anual. Y sí, es claro que si estás invirtiendo vas a tener que pagar impuestos de los rendimientos que posiblemente estés percibiendo. Pero no te preocupes, porque en el video del día de hoy te voy a enseñar a cómo manejar estos impuestos de tus inversiones en el esquema de renta fija como todo un profesional. Comenzamos. Bueno, pues comencemos con el tema del día de hoy. Y es que a todos nos queda claro realmente el hecho de que, pues, cuando recibimos un ingreso, casi seguro, el SAT va a tomar un pedacito de lo que le corresponde. A veces podemos hablar de que si nos gusta la idea de pagar impuestos, si se merece o no, pero bueno, en el ámbito de la inversión realmente es bastante complicado eludir al fisco o evitar que se haga este cobro, por la sencilla razón de que todo lo que tiene que ver con el sistema financiero mexicano está debidamente regulado. Y esta regulación tiene que ver con quién, pues con el SAT. Es decir, el SAT sabe efectivamente todas las inversiones que estás realizando y los intereses que estás persiguiendo. Es por ese motivo que resulta extremadamente complejo evitar al mismo cuando estás invirtiendo dentro de los canales formales, que a su vez sirven de una garantía, puesto que en varios de estos canales que vamos a hablar el día de hoy, pues podemos encontrar distintos beneficios como algunos seguros ofrecidos por parte del gobierno, etcétera, etcétera. Recuerda que ya anteriormente te he hablado de el tema de los impuestos y cómo corresponde su pago para las casas de bolsa, es decir, para aquellos que invierten en el mercado de valores. Y el día de hoy te voy a hablar de los esquemas de renta fija, es decir, aquellos en los que nosotros conocemos de antemano la tasa de interés que se nos va a pagar y por cuánto tiempo vamos a estar depositando o más bien invirtiendo nuestro dinero. Sin más por ahora, vamos a comenzar. Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero y estás en nuestro canal de YouTube. De una vez te invito a que te suscribas y actives la campanita porque estamos subiendo contenido de la más alta calidad periódicamente en la que te estaremos explicando distintas cuestiones que tienen que ver con el manejo adecuado de tus finanzas personales. El tema del día de hoy ya lo conoces, son los impuestos dentro del esquema de rentas fijas. Y como vamos a observar a continuación, esta parte está muy relacionada con la ley del impuesto sobre la renta, que en el artículo 134 nos dice lo siguiente: las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio. Y bueno, no por nada está en el capítulo 6 que dice de los ingresos por intereses. ¿A qué se refiere esta pequeña parte que te estoy leyendo? Pues bien, personas físicas somos tú y yo. Recuerda que las personas morales pues básicamente son empresas o entidades que cuentan con más de una sola persona, hecha la excepción de las famosas sociedades por acciones simplificadas que pueden ser unipersonales, pero ese no es el asunto de este video. Y nos dice otros ingresos. ¿Cuáles otros esquemas de ingreso tenemos? Pues bueno, la ley fiscal nos permite algunos regímenes especiales para los ingresos que estamos recibiendo, que pueden ser desde el ingreso que tú recibes como empleado bajo el esquema de sueldos y salarios, por ejemplo, por plataformas digitales, arrendamiento de inmuebles, compraventa de inmuebles, dividendos, que es algo de lo que ya hablamos en el video anterior, en uno de nuestros videos anteriores, donde hablamos de los impuestos que se pagan al invertir a través del esquema de casas de bolsa o bien en el mercado de valores. Este artículo 134 de la ley del impuesto sobre la renta básicamente nos está diciendo que debemos de pagar impuestos por los intereses que vamos a percibir de las inversiones que tenemos en un esquema de renta fija, ¿vale? Y bueno, a continuación de este artículo tenemos que irnos al artículo 54 de la misma ley, que nos dice: las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto de capital que dé lugar al pago de los intereses como pago provisional. Esta retención se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel al que corresponda,
y se deberá expedir el comprobante fiscal en el que consta el monto del pago de los intereses, así como el impuesto retenido. ¿Qué nos está diciendo este artículo? O sea, en español. En español básicamente nos dice que las instituciones que están dentro del sistema financiero mexicano y efectúen pagos por intereses tienen la obligación de ellas mismas retener y enterar el impuesto, aplicando la tasa que al efecto ha establecido el Congreso de la Unión. Ahorita vamos a hablar de esa tasa. Primero vamos a ver quiénes son las instituciones que integran el sistema financiero mexicano. Para esto tenemos que irnos al artículo 7 de la misma ley del impuesto sobre la renta, que en su cuarto párrafo nos va a hablar acerca de quiénes son las instituciones que componen al sistema financiero mexicano. Como puedes observar, es un párrafo bastante largo, así que te voy a dejar aquí una tablita, y con esa tablita nos vamos a guiar para decir que básicamente los integrantes del sistema financiero mexicano son los siguientes: Banco de México, instituciones de crédito, seguros y fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósitos, afores, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, muy importantes por cierto, fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio y SOFOMES. Así que ya sabemos quiénes son los que integran el sistema financiero mexicano, y esto nos ayuda porque si estamos invirtiendo en alguna de estas, sabemos que en principio tendrían la obligación de enterar y retener el pago de los intereses que vamos a estar realizando nosotros, ¿vale? Ahora, ya sabemos quiénes son los integrantes del sistema financiero. Vamos a hablar acerca de la tasa de retención que se estaba citando anteriormente. Esta tasa la podemos encontrar en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponde. Recuerda que es importante revisar esta tasa de manera anual debido a que se va actualizando. Y bueno, para este año 2021 nos encontramos con la sorpresa de que finalmente la actual administración decidió reducir el monto que se estaba cobrando. En el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2021, es decir, en el que nos encontramos en este momento, tenemos lo siguiente. Nos dice: durante el ejercicio fiscal del 2021, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será de 0.97%. A continuación nos da la metodología, pero eso no nos importa. Nos importa que es de 0.97%. Y te digo que esto es importante porque si nos referimos a años anteriores, podemos observar, tal como aparece en la tablita que te estoy mostrando, que esta tasa había ido en un aumento considerable. Pues en el 2018 teníamos una tasa de retención de impuestos sobre las inversiones de 0.48%. 0.46%, disculpen. Después subió a 1.04% en el 2019. A lo largo de todo el año 2020 fue de 1.45% y en este año decidieron bajarla 0.48%, ¿ok? Quedándose en un total de 0.97%, tal como la estamos encontrando el día de hoy en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación. Esto significa que esta es la tasa de retención que se nos va a estar aplicando respecto de los impuestos que debamos de pagar por los ingresos que tengamos a través de rendimientos de inversiones, ¿vale? Dicho de una manera más sencilla, básicamente es que a través de esta tasa vamos a tener que aplicarla el 0.97% sobre las ganancias que tengamos en el esquema de renta fija, ¿vale? Ahora, uno de los aspectos más interesantes para invertir dentro de distintas cuentas de ahorro, así como las sociedades financieras populares y sociedades de crédito y ahorro popular, SOFIPOS o CAPS, es el hecho de que hasta cierto punto se encuentran exentas de pagar el impuesto sobre la renta, ¿vale? Y esto vamos a considerarlo con base en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción 20ª. Que les leo a continuación. Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 20ª. Los intereses, 2 puntos. Inciso A. Pagados por instituciones de crédito siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o haberes del retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda,
Y aquí nos habla de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal elevados al año, pero recordemos que de conformidad con un decreto que ya se realizó hace algún tiempo, el 27 de enero del 2016, todos los lugares en donde dice eso tiene que ser actualizado por la unidad de medida y actualización, que te voy a leer a continuación. En el transitorio tercero nos dice: a la fecha de entrada de vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales del Distrito Federal, así como cualquier disposición jurídica que emane de las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Ok, es decir, puesto mucho más sencillo, en vez de 5 salarios mínimos generales del área bla 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 bla, son 5 unidades de medida y actualización elevadas al año. Ahora vamos con el inciso B, que nos dice que tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los ingresos que sean pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 UMAS, ¿vale? Aquí tenemos que ver cuánto vale la UMA, y en este sentido pues nos vamos con el INEGI, que nos da un indicador histórico del precio de la UMA. Recordemos que la unidad de medida y actualización nos sirve para mantenernos por encima de la inflación, ¿ok? Y aquí podemos observar cómo ha ido aumentando. En el 2016 estaba en 73 pesos .04 diario, y la ventaja de esta tablita es que podemos ver el valor diario, mensual y anual, con lo que tenemos que la UMA anual para el 2021 es de 32.693.40 pesos. Esta cantidad hay que multiplicarla por 5 y ese es el saldo que no podemos pasar, porque si lo pasamos, debido a la redacción que tiene el artículo y la ley en general, se entiende que esta ventaja fiscal está destinada solo para pequeños ahorradores, no para grandes inversionistas. Es decir, esta es una de las dudas más recurrentes que he encontrado. Si tú te pasas del monto del que estamos hablando de las 5 unidades de medidas y actualización de manera conjunta, es decir, no puedes tener la sumatoria dentro de las distintas OFIPOS en las que inviertes, también se va a unir pues las cuentas de ahorro que tengas en las que te estén pagando intereses, y si eso pasa de la cantidad de 5 unidades de medidas y actualización anualizadas, pues básicamente vas a tener que pagar el impuesto sobre la renta por el total, no por el excedente. Mucho ojo aquí, va a ser por el total y no por el excedente, porque la redacción de la ley nos indica que la ventaja fiscal es para pequeños ahorradores, no para grandes inversionistas. Cuidado con eso. Y aquí un aspecto importante es el que nos menciona el artículo 135 de la ley del impuesto sobre la renta, pero no tan importante como recordarte que por favor te suscribas a este canal, actives la campanita si te está gustando este video y lo compartas con más personas que también tienen estas dudas tan recurrentes en el mundo de las inversiones. Déjanos tu like y ayúdanos por favor a seguir creciendo. Continuamos. El artículo 135 nos dice: quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de esta ley están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión, bla 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 bla. Y en su segundo párrafo viene lo que nos interesa a nosotros, porque menciona lo siguiente: las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los señalados en este capítulo podrán optar por considerar la retención que se efectúe en los términos de este artículo como un pago definitivo, siempre que dichos ingresos correspondan al ejercicio de que se trate y no excedan de 100,000 pesos. Es decir, aquí lo que el SAT nos está diciendo es: ¿sabes qué? Te voy a dar chance. Si no tienes ingresos por ganancias de tus inversiones de renta fija mayores a 100,000 pesos, pues considera la retención que te están aplicando previamente de una forma que no tengas que realizar la declaración anual, que ya venga precargado y tú lo único que vas a hacer es que admitirla. En este sentido, recuerda, no están exentos del pago del impuesto sobre la renta
ni el esquema de CETES directo, ni los pagarés bancarios. Hablando de dos de los que son más famosos, por el pagaré GI Banco y el esquema de CETES directo que también conocemos. La buena noticia es que generalmente estas retenciones, como ya te lo he informado anteriormente, se realizan de una manera automática, y lo que sucede es que cuando hacemos nuestra declaración anual, que recuerden hacerla, no se les vaya a olvidar, ya viene precargado y nosotros lo único que vamos a tener que hacer es confirmarla. En el caso de CETES me consta por experiencia personal que una vez que tú intentas retirar tus depósitos que ya tienes invertidos, intentas regresarlos a tu cuenta de débito, pues ya te quitan el impuesto. Realmente no tienes que estar pagando nada porque ya lo pagaste antes de que se hiciera la transferencia a tu cuenta bancaria, ¿vale? Recuerda que capacitarte dentro de la materia fiscal o de impuestos, al menos para que seas capaz de entender cómo viene este aspecto, es algo elemental para ti como inversionista y para que continúes avanzando en el juego del dinero. Sencillamente, si tú quieres disfrutar de tu riqueza de una forma plena y legal, no tienes de otra que pues enfrentarte al servicio de administración tributaria. Realmente es bastante complicado eludirlo, evadirlo, evitarlo dentro de los esquemas genéricos, y no podemos hablar de esto dentro del mundo de la inversión por lo que ya te comentaba al comienzo de este video. Y es que si tú estás invirtiendo, se entiende que estás formalizado dentro de las instituciones que forman parte del sistema financiero mexicano, que ya te las mencioné, artículo 7º de la ley del impuesto sobre la renta, cuarto párrafo. Y si estás en alguna de estos, la realidad es que el SAT ya te conoce, ya sabe todo lo que estás haciendo. Y aunque no estés en estas, la realidad es que el SAT ya cuenta con una serie de herramientas que te estoy dejando constancia de alguna de ellas en artículos del blog que ya hemos hablado sobre el tema de la presunción de ingresos, la discrepancia fiscal, etcétera, etcétera. Te invito a verlo en la descripción. Y finalmente tienes que tomar en cuenta este aspecto de la carga tributaria dentro de tus inversiones, porque es algo que te va a ayudar muchísimo para que sigas mejorando como inversionista. Porque quieras o no, mientras más vayas avanzando, pues el SAT también va a estar ahí pisándote los talones y pidiendo aquello que piensa que le corresponde. Me despido de ti, soy Miguel Caloca, socio fundador de este proyecto que se llama Godín Financiero, donde distribuimos contenido de la más alta calidad. Te invito nuevamente a que te suscribas, subimos contenido de manera periódica, 3 videos a la semana como mínimo. Y bien, no dudes en compartirlo con alguna otra persona que sepas que ha tenido estas dudas respecto de cómo está el pago de impuestos en el esquema de renta fija. Y próximamente estaremos hablando del pago de impuestos dentro de las fintech y también las criptomonedas. Así que te invito a que le des clic a la campanita para que no te pierdas cuando lo subamos en esta semana.